Recorrer los caminos de Venezuela es algo sublime, más aún cuando se va conociendo cada parte de sus acogedores y hermosos paisajes. Es un sueño de propios y visitantes. Playas, ríos, montañas, llano. ¿Y quién no suspira al recorrer la imponente, hermosa, además de legendaria cordillera andina? Sus mitos y leyendas, su gente, su cultura, son características que se penetran por los poros hasta encantar. Y si de tierra de mitos y encantos se trata, en el estado Trujillo se encuentra Boconó, nombrado por Simón Bolívar como Jardín de Venezuela. Y como todo buen jardín, este tiene sus propios duendes protectores. ¿Saben de quiénes se trata? Boconó está ubicado al suroeste del estado Trujillo, en el municipio más grande de los 20 que lo conforman. Con una longitud de 1.365 kilómetros cuadrados, cuenta con una población aproximada de 127.420 habitantes distribuidos entre su capital y pueblos aledaños. Este poblado se encuentra a una altitud de 1.225 metros sobre el nivel del mar entre montañas, lo que lo hace poseedor de los mejores climas que favorecen su vegetación. Una ventaja que lo ha convertido en una de las tierras más productivas del país, siendo reconocido como la capital agroeconómica del estado Trujillo, por su considerable producción de frutas y hortalizas. Pero las tierras del Valle de Boconó, además de fertilidad, albergan misticismos de punta a punta. No es una casualidad, sino una causalidad de que manera curiosa los cruces de las calles y avenidas totalicen el místico número 9, así como el hecho de que 3 de las vertientes de los principales caudales, como lo son el río Boconó, Burate y la quebrada Corojó, formen al unirse una cruz. Existen numerosas historias sobre eventos legendarios de presuntas apariciones de ánimas en pena y luces misteriosas que para los más ancianos son señales de la presencia de entierros de tesoros. Es habitual en estos pueblos la tradición de sentarse a conversar sobre estos hechos, pero ninguno es tan llamativo y respetado como el mito de los duendes Momoy. Pero, ¿qué son los Momoy? Para responder a las interrogantes acerca de este mito, el profesor Ovidio Marín, mayor investigador de este fenómeno, fue consultado. ¿Quiénes son? Ahí tenemos que decir qué opina, qué dice la gente de los campos, qué dice la gente de la ciudad, porque en Boconó todo el mundo habla de momoyes, todo el mundo. Ahora, porque hace unos cuantos años atrás estaba muy, por asuntos religiosos, no se hablaba de momoyes y eso era, andaban escondiditos hablando del tema, porque era, digamos, perseguido, penalizado y prohibido pues hablar, porque ya se salía como un elemento diabólico y ese tipo de cosas que nada tiene que ver con esto, porque es una creencia, es un elemento que forma parte de las creencias y las costumbres de una comunidad, que les fue arrebatada su forma de pensar, de creer, de ofrendar y todo esto, y hubo un choque, pues. Un elemento religioso desplazó al otro. En el caso nuestro no logró romper y eliminar en la totalidad la creencia. ¿Cómo son? Bueno, todos los definen como seres pequeños, individuos pequeños, de larga barba, sombrero de ala ancha, una vestimenta con pantalón, digamos, una especie de pantalón un poco más abajo de la rodilla, y
siempre cargan algún costal, como dicen los campesinos, que es un saco, pues un saco normal, pues. Estas son, digamos, sus características básicas. Unos hombres chiquiticos con una maletica, según ellos, que en esa maletica que es donde cargan oro, plata, no sé, monedas. Y unos hombres chiquiticos de sombrerito, muy feitos, unos vainitas, decía mamá que eran unos momoicitos, pues, con sus barbitas, colgando ahí con un tremendo sombrero de cogollo, y ellos muy chiquiticos. Otra versión de los momoyes o momúes, como también son conocidos, es que tienen dentro de sus características el manejo del oro. En base a esto ha surgido la teoría de que su existencia proviene de los Anunnakis, que a su vez son quienes dan vida a la conocida teoría de los antiguos astronautas, proveniente de la mitología sumeria de la antigua Mesopotamia, la cual relata que 3 dioses alienígenas provienen de un planeta más grande que la Tierra, llamado Nabiru. Necesitaban oro pulverizado para calentar su atmósfera, por lo que vinieron a la Tierra y mezclaron su ADN con el humano para convertirlos en trabajadores que extrajeran del subsuelo el oro que necesitaban. Los oyen, todos dicen que los oyen. Decir en Boconó que no existen es un asunto que genera una especie de discordia con la persona que está contando lo que va a decir o lo que está diciendo, porque es tan profunda la creencia que no les puede decir no existen. Es decir, negar la existencia es generar molestias en la persona, porque de inmediato cuenta cualquier experiencia, cualquier cosa, cualquier asunto que le sucedió o le sucedió a alguien cercano de su familia o a alguien cercano en la comunidad. No se descarta la hipótesis de que estos duendes, también espíritus del agua, sean producto de una manipulación genética Anunnakis. Sin embargo, los pobladores de Boconó comparten otra teoría arraigada en la cultura indígena que hizo vida en esta población hace muchos años. Con el documento de 1548, que es cuando llegan los españoles a esta región, queda en esos documentos que se tuvieron que ir del valle porque los indígenas hicieron llover por demás, ¿no? Hicieron llover por demás a través de lo siguiente. Dice la Provenza, la crónica, dice que se tuvieron que regresar porque comenzaron a preparar en unos recipientes, unas vasijas, empezaron a preparar chorote. ¿Qué es el chorote? Chorote es una palabra nuestra también. ¿Qué es el chorote? El chorote es el cacao molido, tal cual como conocemos hoy, ¿no? Lo ponen al fuego, en brasilleros, y la manteca sale. Esa manteca se deja enfriar, se recoge, y es lo que en definitiva se llama chorote. Ese elemento lo recogían como un elemento para ofrendar. No se ha podido conocer el origen de la palabra momoy. Sin embargo, un estudio fonético realizado por el investigador Ovidio Marín ha logrado acercarse un poco a su significado. Posiblemente se trate de alguna reminiscencia de nomos, pero de una vez contradigo lo que afirmo, porque nomos es el plural,
y nomo es el singular. Entonces no vamos a encontrar en ninguna parte nomoyes, porque sería un plural de plurales, ¿no? Es decir, un doble plural, ¿no? Entonces eso echa por tierra de alguna forma el origen de la palabra momoy. Diciendo el significado de momoy, todas las sílabas mo o momoy, moy, vamos a encontrar en el lenguaje específico cuica que todas las sílabas o todas las palabras que tienen la sílaba mo tiene que ver con aguas y espumas. Todas hacen referencia a las aguas. Por ejemplo, vas a encontrar mosquei, ahí está mo, entonces se refiere a un lugar de muchas aguas. Y distintos nombres que prevalecen en la toponimia local, vamos a encontrar, y todas se refieren, la palabra completa se refiere a algún elemento de aguas. Y geográficamente su ubicación entonces nos va a determinar que también es una palabra que indica agua. Otra de las interrogantes más controversiales entre los pobladores es si existe una representación femenina en este fenómeno mitológico, o solo se trata de un mito arraigado a las costumbres machistas y conservadoras de la población. No puedes tener un momoy sin una momoya y una familia también. Entonces, inclusive se habla de sitios específicos de comunidades enteras. Por ejemplo, en el caso nuestro, vamos a encontrar aquí muy cerca de donde estamos, vamos a encontrar la laguna de Agua Negra. En la zona sur vamos a encontrar las lagunas de Guirigay, ¿no? En la zona del Pocito vamos a encontrar una laguna que se llama el Pozo de Lázaro, y en Guaramacal, que es el otro extremo, el otro punto cardinal, digamos, vamos a encontrar también. Al reconocer que su hábitat natural tiene una marcada frecuencia en los cuerpos de agua, es importante resaltar que esta población está rodeada por los 4 costados de pozos, lagunas, manantiales, quebradas y ríos, lo que justifica que sean espíritus de las aguas que se encargan de proteger su hábitat. Una de las fuentes acuíferas donde este fenómeno ha registrado una marcada frecuencia es en las cercanías de la quebrada La Segovia, específicamente en la Laguna de los Cedros, ubicada en el Parque Nacional Guaramacal. Asimismo, la Laguna de Agua Negra, ubicada a las afueras de la ciudad, es considerada como un santuario de sacralidad dedicado a estos seres mitológicos. En la Laguna de Aguas Negras también se han visto mucho anécdotas sobre lo que son los momoy, y muchos transeúntes y vivientes de ahí lo han visto y han comentado sobre esas historias, esas anécdotas de los momoy, que también puede decirse que son los duendes. Puntos de comunidades de muchísima presencia de comunidades de momoyes. Tanto así que son sitios que muchas personas los tienen para ir a hacer algún tipo de ofrendas, ¿no? De hacer ofrendas en esos lugares y pedir, bueno, por la agricultura, por cualquier asunto que se les pueda pedir a ellos. Son muchas las historias que han surgido en torno a este fenómeno, tanto así que hay cabida a dudar entre si se trata de un mito o una leyenda. A pesar de que algunos pobladores e investigadores afirman que existen momoyas,
se rumora que estos duendecillos sienten especial atracción por las mujeres blancas, rubias, por lo que se han escuchado muchos casos de la presencia de momois acechando de forma particular a mujeres con estas características. Todo comienza dejando flores. Le dejan una flor a la persona que quieren bajear. Bajear es eso, digamos, como que un dominio que ejercen sobre la persona y la ponen a discreción, a disposición de hacer lo que yo estoy queriendo que haga esa persona. Es decir, está bajo mi poder, mi dominio. De desaparecidos, bueno, en todas las comunidades hay cualquier cantidad de personas, muchachas, sobre todo muchachas, que fueron robadas o raptadas o bajeadas. Bueno, son muy enamoradizos y buscan tener contactos con las muchachas, con las mujeres, y las momoyas con los hombres. Está el barranco no sé si ese barranco es de Tierra Negra. Ese barranco es encantado. Ese no es que es un barranco así que se da por así, sino que ese es encantado. Hay unas casas, ahí en ese barranco había unas casas que había unas muchachas que estaban unas muchachas, y los encantos se enamoraron de ellas. Y ellos estaban por barrancar a la casa para llevarse a la muchacha, diría. Entonces la muchacha cuando los papás vieron que el barranco iba muy cerca de la casa, salieron de la casa y se vinieron para acá, para Moquey. Y en Moquey venía el momoicito persiguiéndola. O sea que ella no podía vivir cerca de las aguas, porque el momoy se enamoró de ella. Otros casos menos afortunados involucrados al supuesto contacto con estos seres han llevado inclusive a la pérdida del habla de quienes dicen haberlos visto e interactuado con ellos. Asimismo, hay quienes afirman haber atravesado por un lapso de amnesia o somnolencia por un tiempo indeterminado durante el contacto con ellos. Es por eso que es una tradición boconesa que en los paseos por las cercanías de los ojos de agua se voltee la camisa a los niños para así generar un efecto contrario al de atracción que causan estos seres mitológicos. Desaparecen de sus casas, cualquier cantidad de datos sobre esto hay. Van y cuando regresan contando infinidad de cosas hermosas, de los espacios donde estuvieron, contando cualquier cantidad de situaciones de donde estuvieron. Cosas increíbles, descripciones de las zonas donde estaban, de la comunidad. Hablan de casas, hablan de calles, hablan de caminos, hablan de cualquier cantidad de cosas muy particulares que cada quien observó mientras le pasó lo que estuvo. Cuando regresan en esa condición pues, de pérdida del habla, somnolencia, ese tipo de cosas. De la que salen a veces por sus propios medios, otros ya entonces viene esa otra parte de la que decíamos ahora, ¿no? De la intervención de otros poderes para sacarle lo que tiene, lo que se le metió, ¿no? Mire, ahí hay un señor que se llamaba Concho. Concio, llamado ese viejito, un viejito pequeño él. Y tenía un hermano que se llamaba Aventura, que ya murieron los dos hermanos ya. Él se perdió Concho se perdió por un tiempo que no sabían a dónde estaba Concho. Y de repente Concho hicieron un compromiso con el padre,
y con las personas que trabajan con los que están bajeados del Momoy. Hicieron el pacto con la persona y la persona le dijo que él estaba en una cueva cerca de la casa. O sea, ellos vivían en un filo y abajo había un zanjón. Y en ese zanjón estaba él. Estaba bajeado los Momoy. Estaba desaparecido. Entonces el padre hicieron el padre con el compromiso con el padre y entonces el padre lo hizo que saliera. Y él de repente, todavía, o sea, a pesar de que el padre lo sacó, él buscaba a irse otra vez para allá. Él se brincaba las piedras como un animalito en esos pilos, para irse para el paso. Entonces lo trabajaron hasta que él se salió, lo sacaron de ahí. Pero él quedó como bobo. Él no te hablaba así como hablábamos nosotros, sino que él hablaba, hola, ¿cómo está? Más nada, eso no decía más nada. Los avistamientos de estos seres, sin embargo, no siempre han generado temor, sino más bien han provocado que con el pasar del tiempo sea cada vez más notoria la transmisión de forma oral de este patrimonio a lo largo y ancho del municipio y más allá de sus fronteras. Las historias han sido contadas de pueblo en pueblo y hoy en día han convertido al Momoy en un símbolo importante para la cultura de esta región. Quien no se sepa alguna historia relacionada con ellos, simplemente no ha visitado Boconó. Cuando estaba yo, por ejemplo, cuando tenía yo como 6 años, 7 años, recuerdo que nosotros vivíamos en el campo y mi mamá, pues una vez iban con mi familia a Potrero Grande, por allá, un campo, un cerro, y tenían que pasar un río bastante grande, fuerte, incluso había unas guayas, unas bromas que pasaban ahí por unas guayas. Ajá, entonces cuando iban en el camino, por el camino, subiendo el cerro, que pasaron ya el río, ellos se encontraron con unos enanitos. Pequeñitos, nos contaba mamá que eran unos enanitos chiquiticos, unos hombrecitos, y que ellos iban una vez adelante. Y cuando ellos voltean, ven a los como 3, 4 hombrecitos muy chiquiticos. Yo me imagino que sería como especie de estos, momoycitos. Ella dice que eran los momoyes. Y que dejaban unos mojoncitos chiquiticos. Ella decía que mojoncitos, así se le dice. Y bueno, es la historia que ella nos contaba. Y que después, cuando iban ya a mitad de camino, ellos parece que se la adelantaron. O sea que nunca lograron a verlos de cerca. Siempre de lejos, de lejitos, de lejos. Veníamos de Santa Bárbara de Barinas, si no mal recuerdo, en el año 94. Lo vimos unos duendecitos brincando y saltando, cosa que me impactó, pues en el momento en que lo vemos, yo estoy creyendo de que lo que estaba viendo no era real. Y entonces inclusive le pregunté a unos compañeros que si habían visto lo que yo había visto, y todo el mundo quedó que sí, que lo habíamos visto, y nos paramos en Timote. Cuando estamos en Timote parados, hablando y conversando, la gente de allí nos dice y nos manifiesta que ellos siempre salen porque ellos son los que resguardan la cosecha, la siembra, y cuando se le piden, los agricultores le piden a los momoyes de que los cuiden, y ellos en agradecimiento y en pago, ellos parece que le dan miche, o le dan chimó, o le dan verduras, en agradecimiento a lo que ellos hicieron y porque les ha ido bien en el tiempo que ellos siembran, en el tiempo que ellos cultivan. De ahí mismo seguimos la ruta normalito, nos montamos y seguimos la ruta tabalera. El Momoy es considerado como una criatura que cuida la naturaleza y que ha transmitido un mensaje de conservación ambiental. Esto nos hace percibirlo como un ser de carácter pacífico. Sin embargo, los pobladores recomiendan no hacer nada que pueda ofenderlos, como por ejemplo destruir o contaminar su hábitat.
pues la ira que desatan sobre sus ofensores no es temperamento pacífico. En la zona de las 20 casitas, ahí en la granja, y toda la comunidad vio eso. No había nadie en la casa y de adentro alguien tirando piedras al techo y destrozó todo el techo de asbesto y no había nadie en la casa. Entonces, bueno, la gente, ¿no? Un momoy disgustado. Y eso quedó así como un momoy disgustado porque en esa casa y en la comunidad y no vivía nadie. Pero él decía que el pozo, el terreno era del señor. Y no era del señor, sino que le salió un momoycito y le dijo, ¿quién le había dado permiso a él para que trabajara la tierra? Entonces el señor le contesta, la tierra es mía. Él le dijo, no, no es suya, eso es de nosotros. Y el señor empezó, rabioso, empezó a pelear con el momoycito. Agarró el palo de arrear los bueyes y empezó a arrear el momoycito. Y el momoycito iba para atrás, iba para atrás, iba para atrás, y ya no lo podía alcanzar el señor. Y lo llevó ya para atrás hasta que llegó a la casa de él. Cuando llegó a la casa de él, el momoy se metió en la casa de él y lo primero que reventó fue una fuente de agua. Como se formó una laguna dentro de la casa. Y en lo que formó la laguna, el momoy se desapareció. Desapareció porque él se metió entre la laguna y el señor se fue para el terreno. Él no le hizo nada, sino que se formó la laguna más nada y el señor se devolvió a ver los bueyes. Eso es todo. La historia de mi mamá. Ah, este momoy que está acá, me lo regalaron aquí. Me lo regalaron, creo que lo compraron en Niquitao. Allá, que allá también es tierra de los momoyes. Me regalaron este momoy y de verdad yo le tengo mucha fe. Él se llama Pedrito. Pedrito es muy delicado. Un día incluso aquí llegó una visita. Y entonces me dice un señor, un doctor que vino y me dice, ¿por qué tienes ese momoy aquí? Entonces yo le dije, no, ese me lo regalaron. Me dice, recuerda que son muy delicaditos. Yo le dije, sí, yo sé que son delicaditos porque mi mamá siempre nos contaba la historia de los momoyes. Entonces, un día estaba empezando a lloviznar. Entonces yo quería probar si Pedrito era delicado. Yo quería probar a ver si era verdad que Pedro, porque me ha dicho que era muy delicadito. Yo dije, voy a probar a ver si es delicado Pedrito. Agarré una verbena y lo sacudí. Entonces le dije, Pedrito, le dije, vamos a ver si es que usted es delicado. Le dije, porque usted que según que si uno le pega, llueve. Ay, no, más bien que no. De verdad que ese día yo les lo conté a Linda. Y se derramó un tremendo palo de agua fuerte, que eso bajaba una creciente. Y tuve que hablarle Pedrito, mire, de verdad no sabía que esto iba a pasar. Pero él es muy delicadito. Había un profesor que tenía una parcialidad política, ¿no? Creía mucho en los momoyes, tenía su parcialidad política y entonces cuando venía el otro bando, la otra parcialidad, a hacer cualquier evento político en Boconó, se iba para cualquier sitio y desataba, es decir, cucaba a los momoyes, cucar eso, que se pusieran bravos, ¿no? Entonces, bueno, cántaro de agua y en muchas oportunidades se dejó de celebrar la actividad del otro bando y entonces se decía que era este señor Hernández que hacía ese tipo de cosas. Han ocurrido a lo largo de la historia de Boconó varias crecidas desproporcionadas del río principal y quebradas aledañas que han acabado inclusive con casas y urbanizaciones ubicados en las cercanías de fuentes acuíferas. Esto es conocido entre los pobladores como las mudanzas de los momois, pues se ha contado desde hace años atrás que cuando estos seres se mudan, desatan lluvias torrenciales que provocan crecidas de ríos y desastres naturales. En el comienzo de los años de 1970, ocurrió acá en la población de Boconó un fenómeno sobrenatural. Para ese tiempo cayó una constante lluvia de varios días
y a raíz de eso el río creció lo que no había crecido nunca. Lo que en esos tiempos prácticamente en Boconó pasó lo que nunca había pasado o había sucedido en población alguna aquí en Venezuela, lo que significó que fue una vaguada que causó alarma y zozobra en la población de acá de Boconó, causando daños materiales, daños en construcción, causando muerte también, zozobra y pánico entre la colectividad y los pobladores de acá de Boconó y sus alrededores. En esos tiempos, si no mal recuerdo, había un puente de construcción que era que permitía el acceso del puente de la milla hacia el centro o casco de la población. Ese puente, a raíz de la crecida del río, prácticamente desapareció. Bueno, para decirte la verdad, unos que otros, o sea, eso como dicen, cuando el río suena, piedras traen. Se rumoraba por los momentos que era a raíz de que se habían metido algo con un cauce natural, y ustedes saben que como es del conocimiento de acá, de los nativos de acá, de Boconó, sus alrededores son zonas agrícolas, zonas hidráulicas, y hay un mito que se llaman los momoyes. Por donde van pasando, van causando desastre. La quebrada Mitimbón, Boconó, la meseta de Boconó tiene la Mitimbón y tiene la quebrada Segovia. Las dos han pasado infinidad de cosas en ellas, porque los han oído inclusive cantar, tocar sus instrumentos, ¿no? La gente dice que son de muy fina voz, una voz muy aguda, y cuando va a la mudanza hay un momento donde escuchan música y escuchan cantos. Actualmente, gracias a la cantidad de testimonios que han transmitido y transformado el mito del duende Momoy, este se ha convertido en un símbolo que representa no solo al patrimonio cultural y folclórico del municipio, sino que llevó a la creación de práctica de la cultura Momoy. Sí, como que no me canso en las labores del entonces la gente dice, no, es que usted tiene un ejército de Momoy. Bueno, pues tanto hablar de esto y tanto decir de esto y tanto investigar, ¿no? Que se liberó. Antes la gente no hablaba y ahora vas a encontrar panaderías Momoy, areperas Momoy, taxis Momoy, no sé qué, todo Momoy, porque todo este trabajo de investigación y de decirlo a viva voz, y bueno, cambió el panorama, ya la gente te habla normal, no hay el miedo ese que existía antes. Al amigo Saúl y a mí que hemos muchísimos años investigando y trabajando para que no mueran las cosas, para que no mueran, ese es el interés. Hubo un cura que nos execró, pues. Bueno, que teníamos estas creencias y estas cosas y andábamos divulgando por todos lados, por las escuelas, por todos lados, por los liceos, las universidades, esto. Y entonces, bueno, no le gustó y dijo no, que éramos diabólicos. Yo creo que la religión tiene más predominancia por el sentido de que la iglesia siempre ha cuidado mucho lo que es la parte de la religión, de su cultura, sobre todo lo que se conoce hoy en día como turismo religioso. Entonces, ese tipo de representaciones no son acordes con lo que la iglesia pues también promueve y lo que la religión pues debería adorar, pues no están de acuerdo con ese tipo de mitología. A pesar de esto, los tiempos han cambiado y con cada campesino o anciano que muere, no muere la historia. Al contrario,
Los relatos de mayores se han plasmado en numerosos libros perpetuándose en la historia de la región, han generado el reconocimiento, importancia y valor que representan las creencias populares para la cultura actual y de futuras generaciones, que al aglomerar numerosos relatos de hechos sucedidos y confirmados con tanta vehemencia por sus protagonistas, obligan a considerar su autenticidad, además de seguir sus prácticas moralizantes. Los momoyes representan así el patrimonio cultural en nuestro municipio. De hecho, los campesinos lo veneran como dioses que protegen sus cultivos, protegen su siembra, y ellos, pues, como decían otros compañeros anteriormente, protegen el ambiente, lo que son los ríos, los cauces de los ríos, las lagunas y todas las nacientes. Está toda una cantidad de enseñanzas prácticas y moralizantes. Y el momoy tiene eso, enseñanzas prácticas y moralizantes. Los temas de sobremesa, en las tardes, cuando no había electricidad en los campos, a las 6 de la tarde el jefe de familia estaba con sus hijos, con su familia, contando temas, qué pasó en el día, y ahí surgían este tipo de conversaciones. Me pasó esto, vi esto, oí esto, y entonces el lenguaje se enriquecía, las creencias se enriquecían muchísimo, y entonces vas a encontrar una infinidad de cosas, y ahí viene la enseñanza práctica y moralizante en la familia. No hay que hacer esto sí se puede hacer, lo correcto es esto, lo incorrecto es esto. Cuenta la historia que un personaje conocido como Chareliano convivió en una comunidad con estos duendes. Uno de ellos le hizo entrega al hombre de un manuscrito antiguo que descifró con ayuda del duende. El momoy le pidió que divulgara su contenido para salvar la tierra. Allí se encontraba el secreto del código de la vida momoy, el cual divulgó. El trabajo y el estudio son virtudes que todos debemos practicar con alegría bajo la protección de la naturaleza. La ociosidad es madre de la cultura, si se practica después del estudio y el deber cumplido en el trabajo. La mujer y el hombre, afortunadamente diferentes, tienen los mismos derechos y deberes dentro de la sociedad. El cultivo de la tierra debe hacerse sin maltratar al hombre que trabaja, y así serán mejores las cosechas. Donde todos trabajan, el robo del trabajo ajeno es imposible. Cuidar el agua e impedir su agotamiento o acaparamiento es obligación de todo momoy. El odio y la intriga entre semejantes es imposible cuando se estudia o trabaja en igualdad de condiciones. En la sociedad momoy, el ventajismo es la muerte. Todos deben respetarse mutuamente en su estilo de vivir, sin imponerlo a los demás. Todo momoy es solidario con los cultivadores de la tierra, la ciencia y las artes. Quienes cumplan con estas normas, aún sin creer en los momoyes, serán respetados y queridos por todos los momoyes del mundo. Se tratará de una simple casualidad que tantas personas en diferentes lugares y en diferentes años hayan sido víctimas del fenómeno momoy. Hoy por hoy, esto sigue siendo un misterio, pero una realidad para quienes lo siguen.